Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos el uso del timer y aplicado al control de un servomotor. Bueno, lo primero que vamos a aprender es en la hoja de datos donde tenemos nuestro timer. En este caso tenemos nuestro micro 16F88, 87 y 88. Bueno, este micro aquí vamos a ver, vamos a usar el timer 1 para usarlo como ejemplo, pero los otros módulos serían lo mismo. El timer 1 es un timer de 16 bits. Eso quiere decir que él va a contar desde 00 hasta FFF, que sería 65.535. El timer lo que tiene internamente es esto, es decir, un circuito que nos va a seleccionar de dónde viene el reloj que necesita para él incrementar estas dos variables. Es decir, o puede ser de la frecuencia interna, FOS entre 4, que es la sigla de los microcontroladores que se elige con este bits, con un prescaler. ¿Qué es este tema del prescaler? Cuando el prescaler viene a 1, si aquí hay una frecuencia de 1000 pulsos por segundo, aquí salen 1000 pulsos por segundo. Pero si tiene un prescaler de 2, si entra la frecuencia de 1000 pulsos, pues la divide la mitad, saldrían nada más 500 pulsos por segundo. Y si se la tendría entre 4, serían 250. Y entre 8 serían 125 pulsos con esos 1000 pulsos de entrada. Esto de sincronizar es para sincronizarlo con señales externas, un bit de activación que sería una AMP, y aquí nuestro timer de 16 bits. Cuando el timer pasa de FFF a 0, genera una interrupción. El timer lo podemos usar de muchas maneras. Uno, la forma que más fácil usamos es como un temporizador, es decir, para que él se desborde cada determinado tiempo y ejecute una opción. Esa es la forma como lo vamos a ver a otros. Los otros temas que tenemos son la forma de PWM. Bueno, sabiendo esto, vámonos a nuestro programa Pixel y vamos a aprender a usarlo. Vamos a eliminar esto de aquí. En este caso tenemos nuestro micro 16F88. Para la interrupción del timer nos vamos a el index, ayuda index, y ponemos numeral interrupciones. Le damos clic a cualquiera y aquí buscamos el nombre. Ahí dice intimer 1. La copiamos, la pegamos y le ponemos void lo que nosotros queramos ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es configurarlo. Listo, pero para configurarlo vamos a aprender un poquito más sobre la matemática de esto. La matemática, sabiendo que aquí lo que le entra es un pulso, eso quiere decir que al micro lo que le está entrando es este TST, que yo le llamé TST, tiempo del timer, donde este 4 entre frecuencias sería nuestra FOS, miremoslo aquí, FOS, multiplicado por un prescaler, y el prescaler viene siendo 1 entre el valor del prescaler. Eso quiere decir que si nosotros tenemos uno, como en este circuito, unos 8 MHz de entrada, el TOS nos daría 4 MHz, y si tenemos un prescaler de 4, entonces eso nos sería nuestro TCT, tiempo de ciclo de reloj, que sería este que tenemos aquí. Este sería el reloj que entraría al timer al final del día de 500.000, porque está dividido entre 4. Bueno, ese reloj que entra entre 4, hay varias formas de calcularlo. Uno, partiendo de que nosotros inicialmente colocamos el timer un valor inicial, pero vamos a suponer que empieza en 0. Entonces, para este caso, con un prescaler de 4, un reloj de 8 MHz, nuestro timer se va a desbordar cada 131 milisegundos. Sería el tiempo, sería esta ecuación, 65.535 menos el valor del timer por el tiempo de reloj que entra al timer. Eso nos daría los 131 milisegundos. Ahora lo vamos a comparar respecto a lo que nos genera Pixel, para que vean que son exactamente iguales. Ahora, lo otro interesante es cuando realmente nosotros queremos aplicarlo a un valor específico. Yo quiero que el timer se desborde a un valor específico. Entonces lo que hacemos es despejar el valor del timer de aquí
y nos da que el valor del timer viene siendo 65.535 menos el tiempo entre el tiempo de reloj que tenga el timer. Por ejemplo, si no queremos usar esta ecuación, nos tocaría acá meter valores 15.500, uy, casi 100 milisegundos. Tocaría buscar el valor específico, mientras que acá en este lado, si yo quiero cada 100 milisegundos, él me daría el valor de 15.535. Si tuviera un prescaler de 8, habría que colocar a este. Si tuviera un prescaler de 2, me da negativo. Quiere decir, cuando el rojo quiere decir que no cumple. O sea que me serviría con un prescaler de 4 o con un prescaler de 8. Bueno, vamos a hacer entonces que nuestro programa se desborde cada 100 milisegundos. Entonces, nos vamos a nuestro pixel. Vamos acá arriba donde dice el include, damos clic derecho, Open File at Cursor, y vamos a mirar las funciones que tiene nuestro pixel. La función setToTimer, timer 0, nosotros queremos la del timer 1, pero el timer 0 es exactamente igual. El configurar el reloj. Aquí está timer 1. Como vemos, esta función solamente tiene un argumento. Cuando una función tiene un argumento, él nos dice que tenemos que agregarle la barrita en paralelo. En este caso, lo que nosotros tenemos que decirle es que el reloj sea interna, es decir, la frecuencia entre 4 y una división entre 4. Vamos acá, aquí le dije interna, nuestra división y división entre 4. Y nuestro timer tiene la función setTimer para agregarle el valor al temporizador, es decir, a estos señores que están aquí, el TMR1H y el TMR1L, para setearlo en un valor específico para que el timer empiece en ese valor, y el get pues me leería ese valor. Listo, entonces usamos nuestra función setTimer y nos dice que tenemos que setearlo a bueno, entonces seteamos el timer a esos 15.535 para que nos dure los 100 milisegundos. Activamos la interrupción. Activamos la interrupción, usamos la función enable interrupts, y lo que agarramos es el mismo indicador del timer sin el numeral y lo pegamos aquí, ahí lo activamos. Activamos las interrupciones globales y llegamos acá. Para este ejemplo vamos a hacerlo por el pin B7, y lo que vamos a hacer aquí es un output toggle para que el LED invierta. Compilamos y vamos a mirar nuestra simulación. Pues aquí tenemos nuestra simulación, el pin B7 un LED y nuestro valor del timer aquí. Bueno, damos OK y observemos el reloj. Pero ¿qué pasó en este reloj? Si nosotros aquí observemos, acá tengo a 50 milisegundos, serían 50, partiendo de esta raya serían 50, 100, casi 160 milisegundos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no nos está haciendo nuestros 100 milisegundos? Pues jóvenes, eso se debe a que, aunque nosotros seteamos nuestro timer a los 100 milisegundos aquí, cada vez que llega la interrupción toca volver a agregar, a setearlo. Es decir, si nosotros sabemos que el timer debe empezar en 15.535, cuando él se desborde en 0, pues él va a contar de 0 a 15.335 y ese es el offset que tiene de más. Vamos a compilarlo, verifiquemos nuevamente. Ahora sí, miremos, estamos aquí, estamos a 50 milisegundos y tenemos exactamente los 100 milisegundos. Esa sería la forma más sencilla de usar un timer. Ya sabemos que estos timers, por ejemplo, si queremos usar botones, lo podemos poner a 50 milisegundos, pero en esta clase lo vamos a aplicar a un uso de un servomotor. Entonces, vamos a ver un poquito la teoría de los servomotores. Pues los servomotores nos dicen que son estos dispositivos electrónicos que tienen un circuito electrónico, una señal PWM, un circuito de control, un motor DC que mueve un potenciómetro, y así el motor se fija en una sola posición.
Pero aquí lo que nos muestra es interesante, es decir, cuando tiene unos pulsos de 100 microsegundos, es decir, un milisegundo, el motor está en esta posición, 1250 está en esta posición y 2000 milisegundos en esta. Pero la mayoría de los servos trabajan lo siguiente, trabajan que de todas maneras esos tiempos son cada 20 milisegundos hay que mandarle el pulso al servomotor. Entonces, como ese pulso hay que mandarlo cada 20 milisegundos, oye, la idea de algunos estudiantes por ahí era, no, hay que buscar, ponerle un reloj al micro para que sea más lento. No, la solución es setear nuestro timer a que funcione cada 20 milisegundos. Entonces, vamos acá. Este se lo voy a pasar, entonces 20 exponente a la menos 3. Vamos a escribir lo que quede bien bonito. Tiempo deseado. Y aquí nos dice que hay que setearlo en esto. Lo voy a poner en divisor de 2 para que toque ponerle menos. En 1, mire, 25.000. Lo voy a poner en divisor de 1 y a 25.535. 25.535. Entonces aquí en mi reloj 25.535 y 25.535 y aquí lo dividimos entre 1. Compilamos, miremos nuestra simulación. Y miramos nuestra simulación, démosle play. Ahora vamos a ponerlo a cada 20 milisegundos. Efectivamente, aquí está 10 milisegundos, miren que demora 2 cuadritos nuestro reloj. Ahora lo que vamos a sacar, en vez por ese pin B7, en vez de tener nuestro reloj, aquí vamos a sacar nuestro pulso PWM. Vamos a quitar nuestro LED, o bueno, vamos a dejarlo y vamos a mandarle nuestro pulso acá. Bueno, como consejo, generalmente enviarle el pulso directamente a un servomotor es mal diseño electrónico porque puede meterse algún ruido entre el micro. Generalmente se usa usando un transistor, y si vamos a usar un transistor, entonces lo que hay que hacer es la lógica inversa. Pero como aquí lo estoy haciendo para este ejemplo, yo voy a poner en alto cuando esté en alto y en bajo cuando esté en bajo. De lo contrario, usted simplemente invertiría. Cuando esté en alto lo ponen en bajo y cuando esté en bajo lo ponen en alto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ya yo no le voy a llamar LED, le voy a llamar servo. Y le voy a poner servo 1 para tener un servo ahí. Voy a crear una variable CNT. Le voy a poner CNT servo para que sea un contador de este servo. Y lo que vamos a hacer es nosotros, primero vamos a mandar nuestro pulsito en alto. Entonces sería output high, output high, y aquí nuestro pin servo 1. Hacemos nuestro delay. Miren, observen lo siguiente, que todos estos servos mínimo tienen un delay de un pulsito de 1 milisegundo. Aquí tiene 1.1 milisegundo, aquí tiene un microsegundo. Yo lo voy a poner de 1 milisegundo. Delay milisegundo y le ponemos 1 milisegundo de delay. Ahora, si queremos hacerlo, lo más sencillo sería mandar aquí el output low y vamos a ver en nuestra simulación cómo se corre nuestro servito. Pues nuestro servo, si miramos aquí abajo dice que este es el pin de VCC, lo cableo con VCC y el de abajo es el de tierra. Damos play y miremos nuestro pulso. A ver si vio que el servo, si vieron que el servo rotó hasta este lado, listo, ahí rotó hasta este lado. Ahora,
Si nosotros queremos controlar el ancho de ese pulso, ¿cuál sería lo más fácil? Con esta variable CNT servo podemos controlarlo. ¿Cómo así? Es decir, sabemos que el valor mínimo es 1 milisegundo o podemos controlarlo simplemente que ese sería el ancho en milisegundos. Es decir, que de aquí al máximo que tenemos aquí serían 1.9 milisegundos. O sea, serían casi 2 milisegundos. Ahora, podríamos variar ese valor desde los de 1 milisegundo a los 2 milisegundos. Vamos a hacer lo que se tome 100 pasos para tenerlo más barato. O sea, 1 milisegundo entre 100 daría 100 microsegundos. Entonces sabemos que cada paso sería de 100 microsegundos, partiendo de 1 milisegundo a 2, dejando el milisegundo fijo. Entonces aquí yo lo haría con un for. Vamos a crear una variable aquí j, for j igual a 0, 2 puntos, j menor a nuestro contador, punto y coma, j más, y aquí iría nuestro delay. ¿De cuánto sería el delay que tendríamos que hacer? Delay microsegundo de 100 microsegundos. Ahora, eso es lo que nos dice la matemática. Y después de ese pulso mandaríamos nuestro pulso del servo. Eso es lo que nos diría nuestra lógica. Pero como el micro demora ejecutando estas órdenes otros tiempitos, yo lo voy a poner de 90 o 95 microsegundos ya por experiencia, que serían los 10 microsegundos que se comería el micro entre compararse el contador, incrementarlo, y etcétera, etcétera. Ahora, miren que ahora simplemente variando esta variable, aquí, contador servo igual a 20, nada más con cambiarle el valor a esta variable, estaríamos seteando nuestro servo a un valor específico. Bueno, vamos a poner el power otra vez y guardamos porque este Proteus cada determinado tiempo se cierra solito. Ejecutamos y aquí está el servo que tengamos acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, ahora, si yo lo seteo a 50, veamos dónde se coloca nuestro servo. Dice que tiene 90 grados. Y al principio vamos a ponerlo en 100, a ver cuánto nos compila, cuánto nos muestra acá nuestro servito, y nos dice que nos muestra también los mismos 90. Pero miren acá hay un error en el programa. Si nos damos cuenta, el servo está mandando un pulso pero de 10 milisegundos y yo lo quería que lo mandara era de 20. Ahí sería el 100. Queremos que cuando lo haga 100, es decir, que cuando el servo valga 100, el pulsito sea de 2 milisegundos. O sea que tiene mucho. Vamos a ponerlo en 10, a ver. Ya esto sería una forma de hacerlo a prueba y error. A ver. Y ahora sí tiene un pulsito más pequeñito. Podríamos hacerlo más grande, a ver. 10 milisegundos. Aquí está en 5. Aquí está en 2. Bueno, ahí tiene 2 y piquito. O sea que con este es el valor adecuado. O sea que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con 10 microsegundos para que nos funcione correctamente, ya que el otro tiempo se va el micro en
ejecutar todas las demás órdenes, ¿correcto? Ahora pongámoslos en 0, a ver, pongámoslo en 0, a ver que, o en 1 para que esté en el valor más mínimo, y vamos a ver si nos mide, aquí dice menos 86, o sea, está casi menos 90 el servo aquí. Entonces ya esa sería la manera fácil de controlar los jóvenes. Aquí sería la forma más fácil de controlarlo. O sea que su objetivo en este momento nada más sería cambiar esa variable. Y nosotros, que yo quiero que el servo se mueva. Miren esto que vamos a hacer. Voy a hacer que el servo, la variable incremente acá. Y al final le voy a decir si esta variable mayor igual a 100, entonces esta variable igual a 0. Y vamos a ver el efecto que nos hace acá. Pues aquí hay un error, verifiquemos. Especifique declaración, especifique paréntesis. Este que tenemos aquí, listo. Compilemos. Ejecutamos y veamos nuestro programa. El servo se mueve, se devuelve, se mueve, se devuelve, se mueve, se devuelve, se mueve, se devuelve. O sea que si nosotros controlamos este tiempo que está ahí, podemos controlar las veces que hace el servo nuestro movimiento. Bueno, jóvenes, espero que les sirva este pequeño video tutorial. Si les gustó, se suscriben y lo comparten.